Esta semana en Roma fue dominada por la imagen del Papa Francisco en silla de ruedas en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, vistiendo una sencilla camiseta, pantalones y un poncho. Las personas que formaban su comitiva no iban mejor vestidas, sin chaqueta ni corbata. Una imagen muy reveladora de cómo van las cosas en la iglesia hoy en día. Mientras tanto, una reciente encuesta del Pew Research Center de Washington, quizás el instituto de investigación demográfica más prestigioso del mundo, revela que el mayor número de apostasías de la Iglesia Católica se está produciendo justamente aquí en Italia, sin que las autoridades eclesiásticas muevan un solo dedo. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si estás preocupado por tantas cosas que suceden en la iglesia, si tal vez a veces tu fe flaquea al ver todo este caos, entonces este canal está hecho para ti. Queremos no solo informarte de lo que está sucediendo en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarte a no perder la fe, sino antes bien a fortalecerla. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Si después crees que este es un servicio útil, te pido también que ayudes económicamente al canal para que pueda llegar a un mayor número de personas. Puedes hacer una libre donación en el enlace indicado aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias, gracias, gracias con todo el corazón. Para los que colaboren con el canal, será celebrada cada mes una Santa Misa en Roma. Mientras que una reciente encuesta del Pew Research Institute muestra que Italia está experimentando la mayor tasa de apostasías, el Vaticano convocó una ruidosa asamblea sinodal de las iglesias en Italia, precisamente para discutir sobre la iglesia italiana. Sin embargo, no hay ninguna noticia que nos indique que esta asamblea haya hecho la más mínima referencia a una situación tan dramática que debería estar más bien en el centro de la atención y de la preocupación de los encargados de la iglesia aquí. El Pew Research Center afirma que en Italia, por cada persona que se convierte a la iglesia católica, 28 la abandonan. Un pésimo récord mundial. Ni siquiera Alemania llega tan lejos y se detienen 19 apostasías para cada conversión. El tercer lugar en esta dudosa competición lo ocupa Francia, con 15 apostasías por cada conversión. En Italia, el 44% de los jóvenes entre 18 y 34 años afirma haber abandonado la iglesia. El decano de los vaticanistas, Sandro Magister, se pregunta con amargura, ¿será que el Papa Francisco, obispo de Roma y primado de la Iglesia en Italia, y nuestros obispos han leído este estudio que muestra un colapso sin precedentes? Cierro comillas. La respuesta parece ser no, al menos a juzgar por la falta de medidas correctivas. Las noticias de la Asamblea Sinodal celebrada la semana pasada en el Vaticano nos dicen que la mayoría de los obispos y laicos reunidos, en lugar de concentrarse en cómo detener esta hemorragia torrencial de fieles, estaban ocupados a discutir sobre la participación de los laicos en el gobierno de la Iglesia, sobre el trato reservado a las personas de orientación homosexual, bisexual, LGBT, etc., sobre el papel de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fue abordado sin tapujos,
por delegados seglares, laicos, motivados ideológicamente, de una manera igualitaria y vengativa, con un tono de lucha de clases, obviamente favorables a la agenda LGBT y feminista. Así, también en Italia se está siguiendo la senda trazada por el desastroso camino sinodal alemán. Con razón, Luisella Scrosati, en la nueva Bússola Quotidiana, afirma que esta asamblea sinodal no se da cuenta, no se percata de la fuga de los fieles, porque, dice ella, está demasiado ocupada bailando alrededor del becerro de oro del sínodo permanente. Y añade, estos sínodos se revelan nada más que escaparates para personas y grupos que no sirven a la Iglesia, sino que se utilizan de la Iglesia para promover agendas que de católico no tienen nada. En otras palabras, digo yo, se trata de una asamblea intoxicada con cuestiones de poder y de derechos, abordadas de manera autorreferencial, casi política, indiferente a las verdaderas necesidades de la Iglesia, mientras ésta se desangra de fieles. Del aluvión de documentos e intervenciones de la Asamblea, se desprende que no hubo voluntad de dedicar una sola palabra a contrastar eficazmente este triste fenómeno de las apostasías. Me recuerda lo que dicen de los teólogos bizantinos que discutían sobre el sexo de los ángeles mientras los musulmanes turcos estaban tomando de asalto la ciudad de Constantinopla. La asamblea, de hecho, estaba dominada por facciones radicales, en su mayoría vinculadas a las comunidades eclesiales de base, la famosa SEPS, y otras realidades de la llamada disidencia, o sea, la extrema izquierda. La doctrina sinodal herética, porque es contraria al magisterio bimilenario de la Iglesia, exige que los obispos se dobleguen a la voluntad de esta mayoría laica, como dije, dominada por ruidosos grupos de activistas progresistas, para nada representativos de los verdaderos católicos, que no solo desconocen las cuestiones ideológicas antes mencionadas, sino que incluso ignoran que dicha reunión tuvo ni siquiera lugar en el Vaticano. Por ejemplo, el católico laico medio no se sentirá absolutamente representado por este ex seminarista y ahora audaz activista LGBT, a quien el mayor diario italiano, el Corriere della Sera, ofreció casi una página para exponer sus opiniones vengativas. Su discurso fue uno de los 51 discursos de protesta que luego fueron presentados como palabra del Espíritu Santo. Sin embargo, el laicado más auténtico está constituido por aquellas personas que todavía en número considerable frecuentan los santuarios, atraviesan por las puertas santas, encienden velas a la Virgen y al Padre Pío, se acercan a los confesionarios y a la Eucaristía, llevan el rosario en el bolsillo o entonces colgado en el espejo retrovisor del coche. Este laicado italiano es el pabilo humeante del que nos habla San Mateo y que hay que alimentar a toda costa y que ciertamente no se hizo oír en esta asamblea en el Vaticano. Mientras en Italia las iglesias se vacían, y no solo en Italia, los santuarios y las peregrinaciones se llenan, ¿por qué no hacer un esfuerzo para fomentar esta piedad? No olvidemos que estamos aquí en Italia, en la tierra que la divina providencia eligió como sede de la cátedra de Pedro. Aquella tierra bendecida por la presencia de la Santa Casa en Loreto, esa casa donde vivió la Virgen Santísima, donde el Verbo de Dios se hizo carne, tierra de miles de santuarios, monasterios, grandes templos y humildes parroquias.
Estamos en la tierra pisada por padres de la iglesia como San Ambrosio, San Agustín, por grandes doctores como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura de Banorregio, por formidables hombres y mujeres de iglesia como San Francisco de Asís y Santa Catalina de Siena. Si esta Italia auténtica hubiera estado siquiera vagamente representada en la asamblea sinodal que se celebró en el Vaticano, esta habría podido transformarse en una gran oportunidad para intentar revertir el fenómeno de apostasía que denuncia el Pew Research Center, cuando habla del número récord de fieles que abandonan la iglesia. Es decir, hubiera podido transformar la asamblea en una oportunidad para relanzar la evangelización, la catequización, la penitencia, la oración. En definitiva, un gran llamado a la conversión. En cambio, nada de esto parece estar en la agenda de la nueva Iglesia sinodal. El corresponsal en el Vaticano, Edward Penting, escribe en el National Catholic Register: la sinodalidad se está convirtiendo en algo nuevo en el gobierno de la Iglesia Católica. Una asamblea eclesial en que el pueblo de Dios propone las visiones para toda la Iglesia. Esto supone una marcada diferencia, un distanciamiento con respecto a los sínodos anteriores que eran reservados a los obispos. El conocido canonista estadounidense que yo cito mucho, padre Gerald Murray, recuerda: la autoridad del colegio episcopal bajo y en unión con el Papa de enseñar, santificar y gobernar el pueblo de Dios viene de Cristo y no puede estar sujeta a ningún acuerdo que la subordine a una asamblea compuesta por sacerdotes y laicos, porque son los pastores quienes gobiernan el rebaño, no el rebaño el que gobierna a los pastores. Cierro comillas. Lo que hemos visto en el aula Pablo VI del Vaticano, en cambio, parece un rebaño que guía a los pastores, algo contrario a la voluntad de Cristo. Varios prelados, entre ellos el cardenal Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se han declarado muy preocupados porque ven que el proceso sinodal está siguiendo el camino de lo que ocurrió con la sinodalidad en la Iglesia anglicana. ¿Y qué pasó con la sinodalidad en la Iglesia anglicana? Edward Penting fue a preguntárselo a Gavin Ashenden, ex capellán anglicano de la reina Isabel, ahora católico convertido. Él fue miembro del sínodo anglicano durante 20 años como teólogo. Dice Gavin Ashenden: la sinodalidad en la Iglesia de Inglaterra significó que los laicos trajeron consigo un gusto por el ejercicio de la política y del poder, expresado democráticamente al mostrar su poder en lugar de preferir la espiritualidad bíblica o tradicional. Así, continúa siempre Ashenden, se abrió el camino al zeitgeist secular. El espíritu de la época triunfó en todos los ámbitos. La sinodalidad y la democracia se revelaron como solo un medio para sustituir la sabiduría de la santidad por una politización relativística de la ética y por la política del poder. Cierro comillas. Y ahora vemos autoridades eclesiásticas católicas que quieren seguir ese mismo camino desastroso. ¿Por qué no aprenden al menos de los errores de los demás? Recemos para lo que ocurrió con la cada vez más evanescente Iglesia anglicana no suceda con la Iglesia romana, la Iglesia una, santa, católica y apostólica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, que tiene su primera sede en esta península italiana. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor,
ayúdenme a hacer crecer este canal para que más personas puedan mantenerse al día de lo que está pasando en la iglesia. Por favor, ayuden también económicamente al canal para que pueda alcanzar un mayor número de personas. Pueden hacer una libre donación en el enlace indicado abajo. Para quienes colaboren con este canal, será celebrada cada vez una Santa Misa en Roma. Y nosotros nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.